Vamos a hacer una oración antes de empezar el mensaje. Una oración en la cual nosotros le vamos a pedir a nuestro buen Dios y Padre Celestial que nos guarde, que nos cuide y que nos proteja. Cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontremos en la comodidad de nuestro hogar o de nuestra familia. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Te bendecimos porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Tu palabra dice que donde el ángel de Jehová acampa, tú nos guardas, nos cuidas y nos proteges. El Salmo 91, Padre, es crucial en estos momentos. Tu palabra dice, Señor, en este Salmo que ninguna plaga tocará tu morada y que tú siempre vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que ninguna obra del enemigo, ninguna arma forjada vendrá contra tu pueblo. Desde allá decretamos y declaramos que blindamos en el nombre de Jesús las fronteras de nuestra nación, por cielo, por aire y por tierra y por mar. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que podrán venir 1000 y 10,000 contra nosotros, pero no contenderán contra nosotros, delante de nosotros caerán. Dios es fiel y Dios es bueno y Él siempre nos guarda y nos cuida. Yo bendigo en el nombre de Jesús a esta hermosa y preciosa tierra del Quetzal, a esta tierra llamada Guatemala. Declaro que las mejores bendiciones y todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros están por venir. Señor, declaramos que esta semana se acaba la crisis en nuestro país. Declaramos que tú eres fiel y eres bueno. Siempre veremos la gloria tuya en todo lo que suceda, Señor, porque tú siempre estás con tu pueblo. Así como estuviste con tu pueblo en Egipto, Señor, así como estuviste con tu pueblo en el desierto y así como estuviste con tu pueblo en la tierra prometida, así estarás con tu pueblo en todo el mundo, alrededor de él, Señor, porque tú siempre acampas, tú siempre guardas y tú siempre cuidas. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy quisiera compartirles el tema de hoy y el tema de hoy quisiera que por favor se fuera conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11. Es el pasaje donde está escrito acerca de la enfermedad y muerte de Lázaro. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1 en adelante. Este es un pasaje que realmente nos habla mucho de la fe, pero también nos habla de el creer. Y yo espero con todo mi corazón que este tema sea de mucha bendición para estos momentos donde el pueblo de Dios necesita fe, necesita creer, pero también necesita tomar decisiones. Vamos a ver esos tres aspectos: la fe, vamos a ver el creer y vamos a ver las decisiones. Las que tomaron las personas que habían oído hablar de Jesús, pero también las decisiones que tomó Jesús en momentos de crisis. Dice así el verso 1: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. En estos momentos, mis hermanos, donde este virus COVID-19 de alguna forma ha estado afectando tanto a las personas mayores como a las personas que recién empiezan la carrera de la vida, que son los más vulnerables, y las personas que padecen algún tipo de enfermedades son las más vulnerables ante este ataque de esta situación. Yo creo y seguiré creyendo que en estos momentos el Señor se va a glorificar. Notemos en esta primera etapa de esta lectura de cómo el Señor Jesús le dice a esta hermana de Lázaro, cuando les dice: esta enfermedad, verso 4, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Yo lo que puedo percibir a nivel
mundial y a nivel espiritual, es que en todo esto el Señor se va a glorificar. Recordémonos por un momento toda la situación que vivió el pueblo de Dios en Egipto, especialmente cuando el Señor toma la decisión de castigar a Egipto por esos 400 años donde no solo esclavizó a su pueblo, sino que también se enaltecieron sobre ellos. El Señor toma la decisión de corregir a Egipto a través de 10 plagas. Lo interesante es que a pesar de que las plagas fueron constantes una tras de otra, el corazón del faraón se endureció, aunque el pueblo estaba dispuesto a que los israelitas se fueran de Egipto. Mas sin embargo, el corazón de faraón se endureció, porque había una palabra que Dios le había dado a Moisés cuando le dijo: mas faraón no los dejará ir, sino que yo endureceré su corazón. En estos momentos usted va a ver que mucha gente va a endurecer su corazón ante esta situación. Usted se va a dar cuenta que mucha gente va a endurecer su corazón y va a, de alguna forma, a decir: ah, bueno, esto no es mortal, esto no es serio, esto es pasajero. No, mis hermanos. Aunque Dios se va a glorificar en esta situación, aunque Dios va a hacer su obra, aunque el Hijo de Dios va a ser reconocido a causa de esta situación, yo les puedo asegurar que el corazón de mucha gente, en vez de empezar a buscar a Dios, se va a endurecer, porque Faraón, que en este caso es el mundo, no va a querer dejar que la gente que esté en el mundo busque al verdadero Dios, lo alabe, lo sirva y lo adore. Por eso es que nosotros tenemos una gran misión a partir de este momento, porque esta enfermedad es la primera. Yo recuerdo que hace unos días atrás Dios me habló y me dijo: hijo, detrás de esta enfermedad llamada coronavirus o COVID-19, ¿quién crees tú que está? Y yo le dije: Señor, están los poderosos, Señor, están los países que manejan la biotecnología. Y él me dijo: no, detrás de todo esto estoy yo, me dijo. Porque yo voy a permitir, me dijo, que esto suceda, porque voy a levantar una gran cosecha a nivel mundial de almas. Por eso yo me puse a pensar y a meditar y dije: ¿cuál sería el mensaje más adecuado para estos tiempos? Fue cuando el Señor trajo a memoria este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Y les recuerdo, mis hermanos, esto no es para muerte, es para que se glorifique el nombre de Dios. Pero también tenemos que reconocer que Faraón va a endurecer el corazón de las personas. Van a empezar a buscar excusas para no buscarlo. Pero como él me dijo hace unos días atrás, esto es apenas el principio de todo lo que va a empezar a suceder hasta que Faraón, o sea, el mundo, deje ir a mi pueblo para que me sirva, para que me honre y para que me adore. Recordémonos también que en este mismo pasaje de Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 4, dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Se puede usted imaginar cómo es que Dios busca una gloria en una situación tan difícil como esta? Y es muy simple de entender. Dios busca la gloria porque no va a haber ningún ser humano que pueda detener esto. Aparentemente los señores de la China, y alabo a Dios por eso, que ya prácticamente ellos sacaron o erradicaron el virus, pero están el resto de los países. ¿Y qué evitaría, pregunto yo, que el virus se vuelva a retroalimentar y venga de otro país hacia la China, como normalmente sucede con los virus y con las bacterias, que son cíclicas, que pertenecen a tiempos de estaciones, como por ejemplo invierno, verano, primavera, otoño? No lo sabemos, mas sin embargo Dios ya nos da un anuncio y nos dice con un caso muy parecido, tal vez no de un virus, pero sí de una muerte, como es el caso de la muerte de Lázaro. Entonces aquí podemos darnos cuenta que Dios se va a glorificar en medio de todo. En el verso 5 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, dice: y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es algo muy interesante porque a pesar de que esta enfermedad
había llevado a los lazos de la muerte a Lázaro, dice que el amor de Dios permanecía sobre María, sobre Marta y sobre Lázaro. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. No importa la situación que venga a partir de estos días o en estos tiempos, usted debe de recordar y debe reconocer que el amor de Dios siempre va a estar hacia sus hijos y hacia sus hijas. Usted tiene que tener esa fe, usted tiene que tener esa certeza, usted tiene que tener ese conocimiento de que Dios siempre va a estar con usted y va a estar con nosotros. Por eso en el verso 7 dice, en el verso 6 dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Parece contradictorio, mis hermanos. ¿Cómo es posible de que si le mandan a decir que su amigo Lázaro estaba enfermo, él toma la decisión de quedarse otros 2 días más donde él estaba? ¿Verdad que es ilógico? Pareciera como que él no tuviera el control, pero no es así. Esto nos deja ver que cualquier decisión que él tome, él tiene el control. Por eso es que usted debe de permanecer en fe. Y recuérdese lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos de permanecer en esa fe inquebrantable. Por favor, no tenga miedo. A veces las noticias van un poco más allá, que en vez de causarnos esperanza, en vez de causarnos alivio, nos causan temores, nos causan miedos. Por eso usted tiene que tener fe, esa fe inquebrantable con la cual usted va a vencer cualquier obra de las tinieblas. Y recuérdese, y aquí vale la pena que yo le diga lo que Dios me dijo una noche en un sueño, diciéndome que nosotros ya estábamos inoculados, diciéndonos que nosotros ya teníamos el antivirus. Y es curioso, porque cuando él me dijo eso, le dije yo, Padre, ¿y cuándo nos pusiste el antivirus? Y él me dijo, cada vez que ustedes tomaban ese trocito de pan y bebían esa copa de vino, en ese momento yo los inoculé. Y lo mismo que yo hice con mi pueblo en Egipto, de comer el cordero asado, de poner su sangre del cordero en los dinteles y marcos de puertas y ventanas, esta vez yo lo hice con ese pedacito de pan y esa copa de vino que se les dio. Ahora, me dijo, vas a saber si vale la pena o no participar de la Santa Cena. Así que todos los que hemos participado de la Santa Cena ya estamos vacunados. Y recuérdese, ninguna plaga tocará tu morada, que fue otra de las observaciones que en un sueño me dio un ángel cuando yo estaba volando frente a las fronteras de México, encima de las montañas de Huehuetenango. Él se volteó y me volteó a ver y me dijo, ninguna plaga tocará tu morada. Y yo se la repito hoy a usted, ninguna plaga tocará su morada. Y recuérdese, si usted es cristiano, si usted se congrega en la iglesia o en cualquier otra iglesia y ha participado de la cena del Señor, usted ya tiene el antivirus. Pero continuamos con el tema, porque este tema es muy interesante. Dice, luego después de esto, verso 7, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas para allá. Verso 9. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día, y si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Lo interesante de este pasaje es que Jesús no solo le está dando una enseñanza a sus discípulos, sino que nos está dando hoy en día una enseñanza a nosotros. Quiere decir que todas aquellas noticias maliciosas, malintencionadas, que nos quiten la paz, que nos quiten la fe, que nos quiten la fortaleza, nos van a hacer andar en tinieblas y no de día. Por eso la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, y Él a través de su palabra te va a hacer que no temas, que no temamos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es luz, pero también es vida.
Mire lo que dice el siguiente verso, porque llama mucho la atención cómo Jesús hace más de 2000 años no solo estaba preparando a sus discípulos para aquellos eventos y aquellos momentos donde la lógica y la razón humana no tienen sentido, pero donde la fe y la palabra de Dios cobran mucho sentido. Dice, verso 10, pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Quiere decir que en el momento que el miedo, en el momento que las noticias tendenciosas, en el momento que la mentira, en el momento que todas aquellas cosas que quieran llevarnos a la oscuridad empiecen a hacer efecto en nosotros, en ese momento dejamos de andar en luz y empezamos a andar en tinieblas. Verso 11, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Es curioso, pero hoy el mundo, de alguna forma, a través de sus anuncios, a través de la forma de vida, a través de la forma en que el mundo se manifiesta, tiene adormecido no solo al mundo, sino a mucho pueblo cristiano. Y yo creería que en situaciones como estas, de esta enfermedad y de las otras crisis que están por venir, porque el Señor me habló y me dijo, hijo, esta no es la primera. Van a venir muchas más. Prepara a mi pueblo y prepárate porque yo voy a llenar las iglesias. Mucha gente que tenía el corazón endurecido a través de estas luchas y de estas pruebas, donde ellos se den cuenta que no hay situación de salvación para ellos, ellos van a buscar la única y verdadera puerta, que es Cristo Jesús, vida eterna, que es Cristo Jesús, pan de vida, que es Cristo Jesús, la verdad, la vida y el camino. Por eso yo te pido que no te desanimes, estamos en el camino correcto, estamos haciendo las cosas correctas y esto que está sucediendo a nivel mundial solo es el principio para decirte a ti, para decirme a mí que nosotros somos su manada pequeña, nosotros somos sus ovejas, nosotros somos sus hijos y Él nunca nos va a dejar solos. Y mire lo interesante, porque en este pasaje dice, mi amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Quiere decir que estas situaciones nos van a sacar de un letargo a nivel mundial, nos van a despertar a un nivel de conciencia donde nos demos cuenta que ni el conocimiento humano ni la sabiduría científica nos pueden librar de estas situaciones. Solamente Él, que es el único que tiene el poder para despertarnos y para hacernos llegar al camino eterno, al camino de su Padre, Dios eterno. Los discípulos entonces, verso 12, le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, no, Lázaro ha muerto. Posiblemente habrán personas cerca de usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que tendrán temor y tendrán miedo. Le tendrán miedo a la muerte. Pero la misma palabra de Dios dice, confiad, yo ya vencí al mundo, pero también vencí a la muerte. Recuérdese que Él venció a la muerte con su propia muerte. Por eso le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Yo seré tu muerte. Y si Él ya venció, y Él lo único que te pide a ti y a mí es que creamos, pues hagámoslo. Él tiene el control. Él sabe lo que está haciendo, no solo a nivel mundial, sino a nivel de país. Así que muchos hoy van a despertar de ese letargo que el mundo tiene sobre el pueblo cristiano, de ese letargo que tiene sobre gente que estuvo en algún tiempo en los caminos de Dios y que por problemas económicos, por problemas familiares, qué sé yo, por problemas de cualquier naturaleza y como estaban débiles en la fe, decidieron apartarse en los caminos del Señor. Sabe, este es un buen momento para reflexionar. Este es un buen momento para decirle a tu amigo, a tu amiga, a tu pariente, a tu familia, es el momento de regresar a casa. Como lo que le sucedió al hijo pródigo, cuando dice que él tenía deseos de comer y nadie le daba. Mas sin embargo, él volviendo en sí,
entró en razón y dijo: en la casa de mi padre abundancia de pan hay, y yo aquí perezco de hambre. Hoy, si usted se da cuenta, los supermercados fueron abarrotados, fueron prácticamente dejados sin nada. Gracias a Dios tenemos un buen sistema de abastecimiento y los supermercados volvieron a abastecerse. Hay suficiente alimento, hay suficiente comida, hay suficiente agua. No entremos en pánico, no corramos, compremos lo necesario. Esta crisis va a pasar. Esta no es la peor, mis hermanos. No quiero alarmarlos, pero sí quiero que usted se dé cuenta que ser un hijo de Dios hoy sí va a cobrar la eminencia y hoy sí va a cobrar la preeminencia de lo que realmente significa ser un apartado y ser un escogido. Usted va a poder andar por las calles sin ningún problema y la gente se va a dar cuenta que a usted no le pasa nada porque usted ya venció al temor, usted ya venció al miedo, porque sabe que por sus venas no corre su sangre, corre la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice en los siguientes versos. Dice: pero por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí para que creáis, pero vamos a donde Él está. Es curioso, pero cuando Jesús les dice esto, les está diciendo que su fe hubiera menguado, su fe hubiera desmayado si ellos hubieran estado en el instante en que Lázaro muere. Porque Jesús dice: me alegro que ustedes no hayan estado ahí. Quiere decir que en estos momentos de crisis, en estos momentos que nos está tocando vivir, Dios nos está pidiendo a usted, mi amado hermano, a usted, familia, a usted, mi hermana, que mantengamos la fe, que creamos en Él, que la palabra que Él ha sembrado pacientemente en nosotros desde que venimos a sus caminos es la que nos va a mantener con vida y es la que nos va a mantener rectos delante de Él. Tomás, verso 16, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos: vamos nosotros también para morir con Él. ¿Sabe que la palabra Tomás, cuando uno busca el significado de esa palabra, significa temeroso o miedoso? Fíjese qué curioso. Y si usted se da cuenta, a pesar de que Jesús está dando ánimos, a pesar de que Jesús está hablando correctamente, a pesar de que Jesús está diciendo: qué bueno y me alegro que ustedes no hayan estado ahí cuando Lázaro murió. Mas sin embargo, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que Tomás estaba con el grupo de los 12, se supone que son los más cercanos a Jesús, él estaba incrédulo. De hecho, la palabra Tomás en su etimología significa incredulidad. Ese es el papel que representa Tomás en esta parábola, en esta enseñanza. ¿Cuántos hermanos incrédulos habrán al día de hoy que le crean más a las noticias que a la palabra de Dios? Las noticias hoy son, mañana no son. La palabra de Dios permanece para siempre. Como dice la Escritura, que ni una jota ni una tilde pasará. Cualquier cosa puede pasar, pero su palabra jamás pasará. Dice en el siguiente verso: verso 17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Mis amados hermanos, en este momento es importante que reflexionemos. Yo no sé realmente cuánto tiempo llevamos nosotros en nuestro sepulcro emocional o en nuestro sepulcro espiritual, donde el miedo nos tiene cautivos, donde el miedo nos tiene prisioneros. No sé. Pero escuche la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que te va a levantar. La voz de Dios es la que te va a sacar de ese sepulcro espiritual, porque de alguna forma usted y yo somos ese Lázaro, que hemos sido atados y vendados y que estamos paralizados. Proverbios 29-25 dice que el temor del hombre le pone lazo, le pone tropiezo, lo esclaviza. Otra versión dice lo detiene.
Dice, llegó pues Jesús, verso 17, que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Qué curioso. Hoy mucha gente te podrá consolar, mucha gente te podrá dar ánimo con respecto a la enfermedad o al virus, pero ninguno, y espero que estas afirmaciones que estoy haciendo cambien pronto, te va a llegar a dar una palabra de vida. Acuérdese que Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mi amado hermano, si usted realmente quiere consolar a alguien, si usted quiere ayudar a alguien, dele palabras de vida, no de consuelo, de vida. Usted dígale, nosotros los hijos de Dios tenemos el antivirus, y el antivirus se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Marta, verso 20, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Normalmente las personas que están afanadas, que están angustiadas, que están temerosas, de alguna forma están esperando una buena noticia. Y corren al encuentro de esa buena noticia. Pero note cuál fue la actitud de Marta. Y note cuál fue la actitud de María. Mientras una corre a buscar la respuesta, la otra espera. Recordémonos que la Biblia nos enseña y dice, estad quietos, estad reposados, estad tranquilos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Si volvemos al pasaje de las Escrituras en Éxodo, capítulo 12, cuando el Señor les da la orden a los israelitas de partir esa noche, ¿se podrá usted imaginar que antes de que ellos partieran, el ángel de Jehová pasó toda esa noche matando a los primogénitos, desde los animales hasta los hijos primogénitos de los egipcios, para que no hubiera ningún estorbo y ningún tropiezo? Hoy va a ser igual. Con esta plaga, el COVID-19, podemos ver que el ángel de Jehová salió en defensa suya y en defensa mía. Porque estamos por experimentar, mis amados hermanos, un avivamiento, un crecimiento, un levantamiento, porque los que estaban en la cueva, los que estaban adormecidos, los que el miedo y el temor los tenían oprimidos, van a empezar a oír la voz de Dios. Y una luz, la luz de Jesús, va a empezar a levantarlos y van a empezar a regresar a casa como el hijo pródigo. Dice acá que Marta, verso 20 de Evangelio de Juan 11, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Hoy en día, mucha gente va a querer salir al encuentro, especialmente la gente que está afanada, la gente que está cansada, la gente que tiene miedos, la gente que tiene temores. Pero María se quedó sentada en casa. Aquí tenemos dos tipos de población cristiana: la que no tiene compromisos en la iglesia y la que sí tiene compromisos en la iglesia. La que tiene compromisos en la iglesia espera, porque espera instrucciones. Espera que Dios le hable, espera que Dios se manifieste, espera que Dios se mueva en su vida. Pero la que no tiene compromisos en la iglesia es la que corre, es la que se afana, es la que se preocupa. Pero tranquilos, Dios tiene buenas noticias también para ellos. Y Marta dijo al Señor, verso 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Verso 22, aún ahora yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, te lo concederá. Este pasaje, yo en mi Biblia lo subrayé y le voy a decir por qué lo subrayé. Aunque Marta sabía que todo lo que Jesús pidiera, Dios se lo concedía, ¿por qué ella se afanó? ¿Por qué ella corrió? ¿Por qué no esperó como su hermana María en casa? ¿Por qué? Bueno, yo he podido ver en las Escrituras que el afán y la ansiedad viene porque hay escasez
de palabra en el corazón de los hombres. Pero cuando hay abundancia de palabra en el corazón de los hombres, estás quieto, estás reposado, porque sabes que hay un poder sobrenatural, porque sabes que hay un poder de lo alto que tiene el control. Pero cuando la palabra de Dios escasea en tu corazón, te hace correr, te da miedo, gritas, te desanimas, esperas que la solución venga de alguien más cuando no te has dado cuenta que la solución ya vive en medio de ti en forma de un hombre. Y esa solución solo es Cristo Jesús, Rey de Gloria. Dice el siguiente verso: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Note que entre el verso 22 y el verso 23 hay una correlación. Ella le dice, yo sé que todo lo que tú le pidas, estoy hablando de Marta, Él te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y si usted se da cuenta, pareciera como que Jesús en esos 2 días que se quedó, aparentemente sin pensar y sin hacer nada, Jesús le estaba pidiendo a su Padre que Lázaro resucitara. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos a Dios. Señor, yo te pido esto, Señor, yo te pido aquí, yo te pido allá. ¿Y por qué no te manifiestas? Porque Él está trabajando. Cuando Él está callado, cuando Él no se manifiesta, está trabajando. Dejémoslo trabajar, así como en esos 2 días que Él cayó, que Él no fue ante la petición de Marta, sino que al contrario se quedó. Ahora entendemos que esos 2 días no fue por capricho de Jesús, fue porque Él estaba orando, Él estaba pidiendo a su Padre. Por eso Jesús con toda certeza y seguridad le dice, tu hermano resucitará, porque su Padre ya le había dado la autorización para que lo resucitara. Marta, verso 24, le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Este pasaje también lo volví a señalar en mi Biblia, y yo quiero hacer hincapié en esta palabra. ¿Crees esto? ¿Qué es la creencia? ¿Qué significa la palabra creer? ¿Sabe que hay un pasaje en la Biblia de una mujer que había sido atormentada por 12 años con una enfermedad de un flujo de sangre? Y cuando le dijeron dónde se encontraba Jesús y al ver que no había forma de ir lo más rápido posible, tomó el camino largo. Mas sin embargo, para detener su angustia, para detener su desesperación, para detener su desánimo, empezó a repetirse a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sano. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi querida familia, ¿qué es lo que tú te repites con esa vocecita interna? ¿Qué es lo que tú te repites en tu corazón? ¿Me va a dar el virus? ¿Me voy a enfermar? ¿Se va a enfermar mi abuela? ¿Se va a enfermar mi tío? Él tiene tal enfermedad y según lo que dijeron en las noticias, esa enfermedad es mortal para él si le da. Mi amado hermano, ¿qué te repites? Si repites eso, va a suceder. Porque aquí dice que para el que cree. Pero creer, mi amado hermano, es repetir. No importa si lo repites con tu boca o lo repites en tu pensamiento. Es igual. Por eso si tú dices, yo soy sano y ninguna plaga tocará tu morada, o si tú dices, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, me guarda y me defiende y pelea por mí, así será. Todo lo que tú repites es lo que tú crees. Ya deja de estar diciendo cosas que no son correctas. Y aquí lo tenemos bien claro, porque el Señor le pide a Marta, ¿tú crees esto? Y ahí es cuando suceden cosas maravillosas. Mira lo que dice, verso 27. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él.
pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en ella, en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Mis amados hermanos, no es tiempo de llorar, no es tiempo de consolar, es tiempo de actuar. Es tiempo de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Tengamos fe, tengamos confianza, hagamos todo lo que nos recomienda, pero no entremos en temor, mucho menos en pánico, sino todo lo contrario. Tengamos fe, declaremos la palabra de vida y la palabra nos dará salud. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, verso 32, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este es un pasaje que a mí me anima mucho y le voy a decir por qué me anima mucho. Porque la gente cree que al no ver manifestaciones de Jesús, al no ver manifestaciones de Dios, cree que cualquier cosa puede pasar. Yo quiero decirle algo. No importa si tú pasas por el fuego, no importa si tú pasas por lugares profundos de aguas, no te ahogarás y no te quemarás. No importa si hay enfermedades violentas, virulentas o como se les llame, puedes pasar, pero no te van a tocar. ¿Sabes por qué? Porque viene a mi mente en estos instantes la imagen de Daniel en el foso de los leones. Cuando todos sus enemigos habían hablado mal de él, porque él se mantenía en su relación con Dios. Todos se burlaban, a tal grado que rompieron la relación que estaba en él con el rey. El rey no tuvo más remedio que enviarlo al foso de los leones. Al día siguiente, cuando quitaron la roca que cubría el pozo, el rey le dice: Daniel, ¿habrá podido librarte tu Dios de los leones? Y Daniel le dijo: el ángel del Señor ha estado conmigo toda esta noche y no permitió que los leones me hiciesen daño. Hoy esos leones podría llamarse coronavirus o COVID-19. El ángel del Señor acampa a tu alrededor, te guarda y te defiende y pelea por ti. No temas, cree solamente y verás la gloria de Dios. Y ya para terminar, mis amados hermanos, dice: y cuando Jesús la vio llorando, verso 33, y los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ven. Y Jesús lloró. Pero los judíos decían: mirad, ¿cómo le amaba? Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Esta es una pregunta que a mí me han hecho mucha gente en estos días. Pastor, ¿y no pudo haber evitado Dios que ese virus se propagara? No, este virus se está manifestando para que se mueva o se manifieste la gloria de Dios. El problema es que nosotros no sabemos el plan y el propósito que Dios tiene en esta situación a nivel mundial. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para hacer venir sobre ustedes el bien que tanto esperan. Es curioso, pero cuando la gente no tiene un plan y no tiene un propósito, entra en el tren del miedo y del temor. Pero si tú, mi amado hermano y mi amada hermana, tienes un plan y un propósito, no te preocupes, Dios está contigo. Verso 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Normalmente la gente que no tiene esperanza, la gente que no tiene palabra, piensa que las situaciones ya no se pueden solucionar. Pero yo te quiero traer un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de confianza. Todo en la vida tiene solución.
y la solución es Cristo Jesús, Rey de Gloria. 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me has oído. Fue aquí cuando yo leí este último pasaje que me di cuenta que en esos 2 días Jesús se había quedado porque necesitaba estar a solas con su Padre. Necesitaba estar orando para pedirle instrucciones a su Padre con respecto a su amigo Lázaro. Es en este pasaje cuando usted se da cuenta que dice, no te dije que si crees. Uno de los grandes problemas que tiene no solo el pueblo de Dios, sino el mundo es que hemos dejado de creer en las cosas buenas y empezamos a creer en las cosas malas. Por eso usted se da cuenta que en este último pasaje Jesús hace una presentación y da una explicación de por qué se queda 2 días más donde estaba. No fue a la primera llamada, no fue a la segunda, no fue a la tercera ni a la cuarta. Fue cuando su padre ya le había dicho, ve porque te he dado autoridad para levantar a Lázaro de entre los muertos. Y dice, Jesús le dijo, no te dije, verso 40, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Cuando dice me has oído, quiere decir que fue una petición que le hizo unos días atrás. Pero él estaba esperando la respuesta. Y cuando vio la respuesta, fue que él empezó a avanzar y a caminar para hacer el milagro y para hacer el propósito que Dios tenía. Yo sabía que siempre me oyes. Verso 42. Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Yo quiero dejar este mensaje aquí. Cuando usted vea que el Señor empieza a ser glorificado, usted se va a dar cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús verdaderamente es el enviado del Padre, porque Él es el único que tiene el antídoto. Y ese antídoto te lo da a ti y me lo da a mí, a través de un nombre. Por eso es que si tú en esta mañana no estás convencido, no tienes claro si realmente Jesús está en tu corazón, este es el momento para hacer una pequeña oración. Es más, cierra tus ojos en ese mismo instante y repite conmigo esta oración. Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Yo hoy reconozco que he estado alejado de tus caminos. Yo hoy reconozco que no he andado como a ti te agrada y yo te pido perdón. Te pido que me muestres y que me enseñes. Y a partir de hoy no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la tuya. Y te voy a buscar con toda mi mente y con todo mi corazón. Y por favor, vuélveme a inscribir en el libro de la vida, para que cuando los santos marchen, yo quiero estar allá gozándome juntamente contigo. Y es así, como en el verso 43 dice, y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Por eso hoy yo llamo a todos aquellos que todavía están atrapados en la cueva del mundo y les digo, salgan fuera, busquen la iglesia, busquen la palabra de Dios, porque el Señor es la solución para todo. Que Dios me les bendiga y muchas bendiciones. Que Dios los llene de favores, que Dios los llene de salud, que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y que Dios tenga mucha paz y muchas bendiciones. Amén.